Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Este es Tangente, su podcast de confianza. Hoy tenemos un episodio cultural súper interesante. Eh, para hablar de los temas que tenemos preparados para ustedes hoy, me acompañan dos personas. Yaneli Vázquez, que ya es parte del equipo de Tangente, periodista. ¿Qué tal, Yaneli? Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Y también nos acompaña Rafa Mora, él es diseñador de organizaciones sociales. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar. Hoy queremos hablar de algo que hemos venido pensando hace algunos meses, algo que quizás generaciones como la nuestra se dieron cuenta muy recientemente a partir de las protestas del año pasado. Decía Diógenes Laercio, que es un historiador griego del siglo III, la cultura es un adorno en la prosperidad y un refugio en la necesidad. Y para generaciones como la nuestra, que nacimos después de la firma de los acuerdos de paz, que vivimos en democracia, que nacimos en democracia, probablemente sentíamos que también nos íbamos a morir en democracia, que eso nunca iba a cambiar. Y los eventos del año pasado nos demostraron que no necesariamente es así, que hay riesgos y peligros para la democracia todo el tiempo y que tenemos un rol importante en la defensa de esa democracia. Para algunas de esas personas, la cultura, el arte, ha sido precisamente el refugio y la necesidad en la que encuentran la forma de resistencia ante el poder cuando éste intenta violar los derechos. Y ese es el caso de un porcentaje importante de la población en Guatemala. Y por eso hemos invitado a Rafa y por eso queremos platicar con Yaneli sobre arte, resistencia y juventud. Para mantener en la juventud esa capacidad crítica a través del arte, les recomendamos, ahora que empieza el año, que vayan a buscar a Piedra Santa, que es nuestro patrocinador del día de hoy. Tienen 10% de descuento en listas de útiles escolares de más de 300 quetzales todo el mes de enero. Entonces aprovechen esta oportunidad. Pueden visitarlos en las tiendas de Zona 1, en la 11 calle y en la 5ª calle y también en la tienda de Géminis 10. Para ello queremos empezar hablando un poquito sobre la segunda parte de la encuesta de Oxfam sobre la opinión de las juventudes acerca de Bernardo Arévalo y la crisis democrática en Guatemala. La segunda parte de la encuesta sale hoy viernes 19 de junio y vamos a mencionar algunos datos relevantes y podemos partir de eso para empezar a platicar. El 73% de la gente joven, según esta encuesta, es una encuesta que se hizo entre 1,200 jóvenes de 18 a 35 años. El 73% piensa que el país va a cambiar para mejor con el gobierno de Bernardo Arévalo. El 81% piensa que el gobierno se dejará influir por la gente común. El 30% piensa que el gobierno podría acabar con la corrupción y el 19% piensa que el gobierno realmente puede transformar de arriba a abajo el país. En el contexto de las protestas sociales del año pasado, solo hay un porcentaje de aprobación a estas de 41%. Luego hay alrededor del 20% de personas que no están de acuerdo y 20 o 21% que tienen una posición neutra ante las protestas. Sin embargo, creo que sí fue un momento clave en la historia de Guatemala y también en la historia personal de muchas de las personas jóvenes que lo vivimos y que tuvimos un rol de alguna u otra forma en esas protestas. Por ejemplo, Yaneli cubriendo las manifestaciones o Rafa, que hizo un trabajo importante. Seguramente ustedes vieron ilustraciones en el contexto de la protesta que fueron diseñadas por Rafa. Entonces me gustaría empezar preguntándote cómo viviste esos momentos, si ese fue el catalizador para que tu arte se transformara en arte político, arte con conciencia social, o si ya lo traías desde antes y dónde empezó tu interés por hacer este tipo de arte específico. Bueno, creo que mi interés comenzó con las protestas de 2015, porque venía de un contexto de cero política, donde no, digamos, yo recuerdo que cuando empezaron las protestas en 2015 se mencionaba que la izquierda, que la derecha, decía como, ¿qué es todo eso? ¿De qué están hablando? Entonces como que me empecé a interesar y un amigo justo me invitó a formar parte de como hacer el diseño para las manifestaciones estas de renuncia ya. Y pues le di algunas ideas, lo lanzamos, las protestas esas empezaron a crecer en redes y a partir de ahí dije como que me di cuenta del poder que tiene la imagen.
porque mucha gente se sintió convocada a través de esas imágenes. Y entonces ahí fue donde ya cambié el chip. Yo estaba trabajando para una empresa en ese entonces y me recuerdo que me aburría porque yo decía como, esto no me da nada, solo estoy tratando como de que la gente compre ciertas cosas o como de inducir a que la gente compre cosas, pero eso no me da nada, no me alimenta nada el espíritu, ¿no? Entonces a partir de ahí ya como que cambié mi chip y dije, bueno, quiero empezar a hacer esto más político, quiero empezar a introducirme y a aprender un montón, ¿verdad? Porque en diseño nunca se habla de política, o sea, en las universidades, por lo menos en la que yo estuve, de política no te mencionan nada, solo es como cómo hacer más atractivo, paletas de colores y así, pero nunca de política. Entonces, ese fue como donde me empezó a interesar, las protestas de 2015. ¿Y viste algo similar en las protestas de este año? ¿O había ahí algo que había cambiado? Digamos, ¿sentías tu arte más maduro? ¿O en el tema personal te sentías personalmente más maduro? ¿O cómo fue tu interacción con las protestas del año pasado? Ah, sí. Yo creo que ya empezás a identificar ciertos signos que la gente como que ya se siente más relacionada, ciertos colores, ciertas formas también, que empezás a ver que ya la gente quiere compartir más o quiere interactuar más con esas imágenes. Y sí, definitivamente de 2015 para acá, digamos, como diseñador creo que también hay una maduración de entender mejor cómo conectar con el público en cuestiones sociales. Ujú. Y ustedes, esta tal vez es como para los dos, ¿ustedes creen que sí hay como un sentimiento generalizado? Porque yo siento que a veces usar como forma de medir el sentimiento general de las juventudes, Twitter tal vez no es muy buen parámetro, digamos que es un nicho en el que hay cierto tipo de gente y tal vez los jóvenes casi nunca estamos en desacuerdo, tal vez hay una o dos personas que salen con pensamientos como muy radicales y entonces pues reciben los cancelan o los funan súper rápido, pero en general creo que es como muy general eso, pero ¿cómo lo ven ustedes desde fuera? O sea, fuera de Twitter, ¿realmente hay como ese sentimiento de necesidad de poner el trabajo propio al servicio de los demás siendo uno joven? O sea, cuando sos joven te dicen como puedes hacer lo que sea, puedes ser millonario, puedes ser famoso. Como que, no sé, me pregunto si realmente todos tienen esa misma percepción de poner su trabajo al servicio de la sociedad, por ejemplo. Yo siento que sí, pero es algo que ni siquiera lo pensás tanto, como decir, voy a hacer esto con tal de hacer un servicio. Es más como uno lo hace para la comunidad sin pensar qué tanto alcance puede tener. Y yo creo que sí, las juventudes pues sí han agarrado distintos elementos, los han hecho suyos, lo han como modernizado y llevado a otras plataformas. Ponete, vemos, no sé, un screenshot de algo que pasa en el Congreso y al rato es un sticker. O tipo el tonelito, una ilustración que vieron en Instagram, la hacen sticker y le envían. Igual cosas que ven en Twitter, las pasan a Instagram, luego a TikTok. Entonces, yo creo que igual la gente durante las protestas, no sé, como que había un aura muy fuerte de colaboración, de unidad, de comunidad. Entonces, la propia gente pues aclaraba que eso era para la demás gente. Por ejemplo, estaba Kevin, que él hizo una ilustración de Mañana a las 6 y mucha gente como que salió a defenderlo porque hubo otras personas que lo agarraron para hacer merch, camisas, tazas y decían, no, denle créditos, pero salió él y me pareció algo muy bonito a decir que no, que eso era para la comunidad y no tenía un fin de monetizar. Entonces, yo creo que la misma causa que nos llevó a varias personas a estar presentes en las manifestaciones también conlleva que todas estas maneras de protestar en la digitalidad pues también fueran un servicio para la gente y por tanto algo como desinteresado que tú haces solo para que la demás gente use y para que lo replique. Yo creo que también hay una línea muy delgada entre arte y diseño, porque porque el arte cuando uno crea, digamos, ya se vuelve como de la gente y eso es algo como inevitable. O sea, es genial también ganar plata de eso, pero hay ilustraciones que ya como que son de la mara. Entonces yo creo que también eso es importante saber o reconocer como diseñadores, que muchas veces eso se va a volver público. Sí, hay como dos elementos. Uno es primero la intención de crear, que es lo que decía Yaneli,
el tema del arte como forma de resistencia, ¿verdad? Que las personas que lo hacían no por un beneficio económico propio, que de por sí no estaría mal, pues, pero te dice como por qué lo hicieron o hay como una razón detrás de haber trasladado el tonelito, que ya se volvió como un símbolo, era un símbolo de resistencia, trasladarlo en arte y compartirlo. Y luego el segundo elemento, lo que decías, ¿verdad? Que es como, no es lo mismo, el propósito original, además de la razón que te hace crearlo, es que no es un diseño corporativo, sino es una pieza de arte que haces en un contexto social e histórico bien particular, que es lo que te lleva como a crear, ¿verdad? Mi pregunta también sobre el tema de si creen que es un sentimiento generalizado es porque esta encuesta de Oxfam tiene algunas cosas que pues por lo menos yo personalmente no podría haber supuesto que iban a salir así. Hay un apartado donde habla sobre la confianza que tienen los jóvenes en las instituciones, y la institución en la que más confianza tienen los jóvenes es el ejército, con 54%. Y 42% no tiene confianza en el ejército y 3% dice que no lo conoce. Para el segundo lugar es la iglesia evangélica, también 54%, con 44% de no aceptación. Luego están los comerciantes y las pequeñas empresas, con 48% de aprobación. Luego están las organizaciones de derechos humanos, con 47% de aprobación. Y luego va Bernardo Arévalo. O sea, digamos que las juventudes confían más en la iglesia evangélica, en el ejército y en los comerciantes que en Bernardo Arévalo, a pesar de que tienen una confianza como el 73%, que son los datos generales de su gobierno. ¿Cómo ven eso ustedes? O sea, ¿qué influencia tiene en las juventudes? Y en el contexto que ha pasado, digamos, estamos hablando del arte, de la resistencia. ¿Qué influencia tiene, que puede tener el ejército? Digamos que es un poco más claro con la iglesia evangélica, pero no tanto con el ejército y con las empresas. ¿De cuál es la influencia que eso puede tener en tu deseo o tu capacidad de resistir en contextos autoritarios? Complicado, pero yo creo que lo que demuestra eso es que quizá hay una interpretación que, cabal, si tú miras los datos te das cuenta que es errónea, de decir que toda la juventud la puedes encuadrar en un mismo espectro y que toda la juventud tiene una manera de pensar completamente diferente a la de generaciones mayores. Porque si yo te hablara desde mis círculos cercanos, lo que yo vi en las calles, en mis coberturas, yo la verdad es que no habría pensado en estos resultados, porque yo conozco personas que, digamos, confían más en las organizaciones sociales que en la iglesia evangélica, que en el ejército o instituciones del Estado. Pero cabal, este tipo de ejercicios pues lo que demuestran es que hay distintos tipos de jóvenes, distintas visiones, y que cabal, eso es lo bueno de tener una juventud consciente, que es que estas distintas opiniones pues al final nos ayudan a todos a tener un mejor debate, a fortalecernos como una comunidad. Pero no sé, supongo que es extraño hablar del ejército y hablar de la iglesia evangélica, porque cabal, cuando vas a Twitter tú no pensarías que habría tanta aceptación de estas instituciones, ¿no? Pero también de repente esto lo que nos da a entender es que hay que salir también un poquito de las redes, y que ser joven no siempre es sinónimo de usar redes, sino que hay juventudes que pues están con distintas realidades, juventudes que están en entornos rurales, que de repente Twitter no es su nicho, pero sí están en otras plataformas que son más personales, más cercanas. Entonces, sé que no respondí directamente tu pregunta, pero no sé, esa es la reflexión que se me viene con todos estos datos que tú me das. Sí, yo creo que me sorprende también a mí, porque siento que es como escuchar a mis papás y mis abuelos un poco con esta encuesta. Pero es que tampoco somos generaciones tan lejanas a ellos, y todavía estamos en un proceso como de seguir desaprendiendo muchas cosas. Y, digamos, la influencia de las redes sociales no lleva muchos años, es poco, pero yo creo que sí está rompiendo muchos paradigmas, porque estás más expuesto en TikTok a ver un video de alguien que contradiga lo que dice el pastor, o en Twitter. Entonces, yo sí siento que
vamos en proceso de transformar estas ideas. Y eso creo yo. Esa parte está súper interesante porque justamente quería preguntarte algo relacionado con eso. Los últimos puestos de confianza de esta encuesta son el Ministerio Público con 29%, la Policía con 29%, los jueces con 23%, la Fundación contra el Terrorismo con 21%, que además es la institución que menos conoce la juventud con 19% de gente que no los conoce. Luego están los grandes empresarios con 20%, el gobierno con 16% y el Congreso con 15%. Digamos que es un sector como tradicionalmente más rechazado, ¿verdad? Y el tema de que el gobierno, la policía, el MP tengan una confianza tan baja también es un tema histórico, ¿verdad? O sea, no es algo nuevo ni propio solo de nuestra generación, sino que es algo que se ha venido arrastrando también desde el conflicto armado interno y la desconfianza que generó el quebrantamiento social que provocó el conflicto armado interno. Digamos que ahí es donde sorprende que el ejército esté tan alto, pero lo demás, digamos, si uno le pregunta a sus papás, a sus abuelos o a generaciones que están un poco más arriba, siempre hay un tema de desconfianza, ¿verdad? Es algo que arrastramos. Pero entonces, si mi pregunta aquí es si estamos tan cerca en términos de confianza y desconfianza de las generaciones que nos anteceden, si esto ha tenido algún efecto en tu arte. Y lo pregunto porque antes de que empezáramos a grabar hablábamos un poco sobre eso, de cómo había sido recibido el tema del arte y del diseño por generaciones que están un poco más arriba y que quizás en algunos casos tienen un poco menos de aceptación hacia el arte como forma de resistencia, o que piensan que no es tan relevante. O sea, ¿cómo has visto ese conflicto? Bueno, creo que en los diseños que hago casi nunca, y eso me hace reflexionar ahorita, pero casi nunca toco temas como el ejército o religiosos, digamos. Casi siempre es como de apoyo al movimiento social. Por ejemplo, hace poco hice esta de los 3 diputados, Arzú, Jovel y Lucrecia. Ajá. Y me pareció muy curioso porque cuando la hice dije, bueno, saquemos este arte y algunos pegan, otros no, pero este me llamó particularmente la atención porque creo que a través del humor, porque si la ves, da como risa, no sé, da como... Aparte de la foto, la ilustración da risa, entonces me parece que a través del humor también puedes contagiar o puedes convencer a gente. Pero supongo que han de haber otros elementos, por ejemplo, tal vez los colores que usé o las formas, no sé, seguro hay más ahí que escarbar, pero creo que sí, yo no tengo la fórmula, no sabría decirte realmente qué es lo que hace que se dispare o que convenza, digamos, a la gente, ¿no? A compartir, porque eso es lo que rápido se empieza a compartir un montón los diseños. O también estuvo el de la Betania, que eran estas como... Cuando fueron las motos. El de las motos, cabal, ese también. Y ese ni colores llevaba, ese fue blanco y negro, porque dijo, esto hay que... Tal vez es la inmediatez también, porque eso pasó como al mediodía y en la tarde lo saqué y como que la gente necesita, o necesitamos, porque me incluyo, de alguna manera identificarnos con el arte y publicarlo. O sea, es decir, como yo estoy a favor de esto o en contra también muchas veces, ¿verdad? Entonces es como dar símbolos y eso a mí me parece poderoso, que la gente se identifique con esos símbolos. ¿Y viste resistencia o rechazo a ese tipo de cosas por algún grupo social? Por ejemplo, generaciones más grandes o grupos ideológicos. Sí, generalmente net centers. Es como, estos son los que primero salen, es como, esto es basura, esto no sirve, ¿qué es esto? Pero sí, de ahí. O comentarios así que, ay, que esto me dio mucha risa, o... Sí, generalmente ese tipo de... Net centers sí, siempre están en contra, nunca quieren nada. Yo creo que es bien evidente, ¿verdad? El tema de los net centers. O sea, uno tiene 3 o 4 replies en un tweet que están ocultos. Uno dice, fijo, son net centers, le da a ver y entonces cabal, ¿verdad? No tienen foto de perfil o tienen la foto de perfil de... como 4 seguidores. De un americano en la playa o no sé. Es como bien obvio que es una cuenta falsa, pues, pero... Sí. No sé, yo he visto como algunos comentarios últimamente
de gente que dice que sí han tenido como menos interacción con net centers, o más bien que los net centers han interactuado menos con ellos desde la toma de posesión de Bernardo Arevalo. ¿Ustedes creen que es así? O sea, ¿creen que realmente hay menos net centers ahorita? Yo siento que sí, porque a veces de la nada he visto que algunos comentan que tenían, ay no sé, 6.200 seguidores y de la nada tienen 5.000 y tanto, así de golpe. Entonces sí, a veces como que bajan todas esas cuentas y yo también lo he visto, porque pues en lo que he posteado, por ejemplo lo del Congreso, yo me esperaba el 14 que hubiera más gente ahí tirando hate o algo así, o diciéndomelo de siempre, que Chaira, que Soros, que Semillera y que Pagada, y ella va. Pero no hubo tanto. Y raro porque, no sé, ahorita pensando en arte y así, la verdad es que es bien chistoso que creo que los net centers hasta tienen una línea gráfica, podemos decirle así, una línea gráfica de Paint, Sí, es de bien retro, Word. ¿no? Bien Retro por decirlo de una manera Ajá, amable. Y sí, con la inteligencia artificial medio que quisieron hacer algo, pero... sí. Sí. Ahí Qué hubo- problema, cómo integraron de rápido, ¿verdad? Ahora es Sí. Lord Vader siendo juez, Lord Vader siendo diputado, Lord Vader siendo todo. Yo tuve una interacción, en todo el año he tenido una interacción con net centers y fue uno que... Porque antes, digamos, yo ponía un hilo o algo y tenía como muchas interacciones de net centers, pero este año solo he tenido una y fue bien graciosa porque fue alguien que puse un hilo o un tweet, no recuerdo, y alguien que me puso, tienes razón, pendejo. Entonces yo digo, ha cambiado tan rápido la narrativa que voy a aprovechar a insultarte, pero pues la verdad es que sí tenés razón. Ay, no. A regañadientes. Sí, y bueno, lo otro es que este cambio podría, bueno, obviamente si fuera real, porque creo que es muy pronto para saber si hay una diferencia significativa entre los cambios de gobierno en relación con los net centers, pero si así fuera, digamos que sería debido a el gobierno nuevo, por supuesto. Entonces, ¿qué retos tiene el nuevo gobierno frente a la juventud en ese tema? Digamos, estamos acostumbrados a la resistencia, a oponernos al gobierno. El gobierno tiene como mucho rechazo. ¿Qué retos y qué oportunidades tiene este gobierno en el contexto de las cosas que hemos estado hablando? Porque a mí me parece un poco que miramos que la primera acción de una junta directiva del Congreso Semilla es pues quitar los almuerzos, quitar esto, quitar lo otro. Ya el Ministerio de Gobernación pues hoy, en respuesta al acuerdo del presidente, le quita la seguridad a los exfuncionarios. Entonces uno lo siente un poco como love bombing, ¿saben? Como que siento que algo va a salir mal después, que ahorita me están como... Sí. Como Ajá, autosabotearse, ¿no? Pero ajá. hiperendulzando. Pero entonces siendo así, ¿qué esperan ustedes en ese sentido? Pues yo creo que parte de ese éxito de que sí percibamos, porque una cosa es que estén haciendo cosas buenas, o reformando y haciendo cambios pues positivos, y otra es que lo percibamos. Y yo creo que se percibe en gran parte, primero porque Semilla como partido ya estaba acostumbrando a su audiencia pues a poner atención, a saber que si se quieren actualizar de lo que pasa, que sí pueden ir a sus redes y van a saber casi que instantáneamente qué es lo que está pasando. Y yo sí vi un cambio entre el 14 de enero de 2024 y el 14 de enero de 2020, que entró el gobierno de Yamatei y pues no eran como redes sociales tan actualizadas, no sabías nada y solo estaban las páginas oficiales del gobierno como para ver quiénes son los viceministros. En cambio ahorita sí, no sé si se vieron obligados también a hacerlo, pero sí en redes sociales actualizan, te explican quién está en tal lugar, qué decisiones hicieron hoy, videitos, de todo. Entonces, yo creo que un reto también es mantener constante comunicación con tu público, que por lo que veo apuntan tanto a generaciones más grandes que no están acostumbradas a actualizarse en redes como generaciones más jóvenes que pues sí, ¿verdad? Pero también creo que porque llevamos pocos días todavía no se ha desatado una crisis, porque también, digamos, cuando presentaron el gabinete, si te das cuenta, había tanto jóvenes como personas más grandes que criticaban ciertos nombramientos. Y también creo que es la misma juventud la que va y googlea cosas, la postea y la viraliza. Creo que también ese es un reto, ¿verdad? Al final poder explicarle a la gente cómo son las cosas, porque siempre hay una explicación detrás de todo, ya sea, bueno, un nombramiento negativo, ¿por qué está ahí? O qué líneas de acción van a tomar. Entonces, sí, todas esas líneas de reacción sí creo que van a ser un reto, porque ahí sí es donde yo he visto que hay poca reacción,
que es muy lenta la decisión de qué es lo que van a hacer y no lo saben manejar tan bien. Sí, y yo creo que el reto, digamos, sí es cierto, ya están empezando a pasar cosas buenas, pero, digamos, yo volteo a ver a la población y yo creo que todavía sigue habiendo mucho trabajo de seguir politizando. O sea, quizás ahorita esté como de moda, quizás, o que tenga mucha influencia o mucha bulla, pero cuando esto, como que la curva baje un poco, yo creo que ahí está el reto, como de seguir manteniendo como las ganas de ponerle atención al Congreso, de ponerle atención al Ejecutivo, o a los jueces, etcétera, etcétera. Creo que ahí está el reto, de seguir como manteniendo ese encanto en la política, ¿verdad? Porque desatenderla es lo que nos ha llevado a cómo estábamos, o sí, digamos, como que si ya no me interesa a mí o ya no me apela, pues que sigue habiendo mucha gente así también, creo yo. Entonces yo creo que cómo decirle a las personas, mira, es que esto te afecta en lo cotidiano de tal forma, creo que ese sigue siendo el trabajo que hay que hacer día a día con las organizaciones y con los movimientos, porque sí, una vez perdamos eso, creo que ya es problemático otra vez, ¿no? Sí, como que si perdemos un segundo la atención pasan cosas, ¿vale? Esas cosas que pasan en ese tiempo son tan graves que todavía necesitamos otra vez retomar el ritmo. Y me imagino que lo ves como un reto personal y profesional en términos de comunicar las necesidades de la juventud. Porque yo pensaba hoy con lo que decía Yaneli, por ejemplo. Veo mucha gente que está pidiendo que Sonia Gutiérrez sea presidenta del Congreso, ¿verdad? Y entonces vi, relacionando lo que estamos hablando, varias ilustraciones donde está un dibujo de Sonia Gutiérrez y decía Sonia Gutiérrez presidenta, que es muy bonito y que ilustra muy bien como el interés de la juventud por incluir sectores históricamente marginados en puestos importantes y de toma de decisión, que tiene que ver para mí con la capacidad o más bien la realidad nueva que es incluir a estos sectores como interlocutores válidos, que es algo que pasó a partir de las protestas lideradas por las autoridades indígenas, pero al mismo tiempo hay como una distancia entre la expectativa y la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, yo veo muy difícil, en el momento en que estamos grabando este podcast, no ha sido todavía la elección de la nueva junta directiva, entonces no sabemos cómo va a quedar, pero yo me animo a decir que Sonia Gutiérrez no va a ser presidenta porque su bancada es de una persona, si no estoy mal. Sí. Entonces el poder político que tienen dentro del Congreso es como muy bajo. Entonces eso puede dividir la opinión de los jóvenes en términos de que su expectativa es muy distinta. Y les pongo otro ejemplo, volviendo a la encuesta de Oxfam. Hay una de las preguntas que le hacen a los jóvenes que es ¿qué debería hacer el gobierno para mejorar la economía? Y el 60% de los jóvenes responde repartir mejor la riqueza generará más crecimiento. O sea, es un statement bien, es como un poco agresivo, ¿verdad? O sea, la redistribución de la riqueza. Quizás las juventudes tienen mucha esperanza en que este tipo de cosas sucedan, pero pues es una espada de doble filo, ¿verdad? Como que realmente tenemos la esperanza de vivir en un país menos desigual, pero es una herramienta típicamente utilizada por los sectores de derecha para evitar o para promover el discurso de miren, es que estos son comunistas y entonces no tenemos que dejarlos tomar posesión. Y por el otro lado también es poco realista por la forma en la que está diseñado el sistema legal, el sistema jurídico guatemalteco. Entonces como que sí hay una brecha, siento yo, entre la expectativa de las juventudes y la capacidad real de las autoridades. Y ahí seguro tiene que ver lo que decías, ¿verdad? La capacidad comunicacional que tengan las autoridades para enfrentar estas crisis de no poder darle a todos lo que quieren, porque estamos midiendo al gobierno de Semilla con una vara distinta, ¿va? ¿Y ibas a decir algo? Sí, no, apoyar un poco lo que decía Yaneli, que yo sí he notado también esa como deficiencia en cuestiones de comunicación de Semilla. Por ejemplo, hace poco pues se viralizó el tema de unos diseños que estaban sacando con un halo negro alrededor de los... La esquela de Elena Mota. Ajá, cabal. Y digamos, en Twitter mucha gente le estaba, y no sé si se salió de otras redes, pero hablo de Twitter o X, que por lo menos pasaron unos 3 días que la gente les decía bájenos, y eso es como...
siguieron publicando, así como si no era con ellos. Entonces, a mí me parece que sí, hay que mejorar en ese tema de comunicación y de diseño también, creo yo. Yo les di ahí un par de recomendaciones, pero... ¿Qué eran cuáles? Pero me funaron. ¿Cuáles eran? O sea, o eran temas específicos del diseño o eran como general comunicacional? Sí, eran temas de diseño, porque es mi tema, digamos. En cuanto a comunicación, no soy tan ducho, pero en cuestiones de diseño, yo les mencionaba, así como, miren, el halo, digamos, es como que si estuvieran publicando una esquela, la tipografía no coincide, es una que nunca han usado. Y al final, yo coloqué un ejemplo. Pero lo hice como en 10 minutos. Entonces, era para ejemplificar de que se podía hacer algo más colorido, más... Que había herramientas pues disponibles para armar un mejor diseño. Y gratuitas, además. Pero la funada fue porque cómo me atrevía yo, siendo diseñador, a usar Canva. Y son herramientas que existen y hay que usarlas, pues. O sea, no todos somos diseñadores o que podamos contratar a un diseñador. Entonces, pues estuvo ese alboroto. Y dentro de esos comentarios salió Raúl Figueroa mencionando como que el diseño no era un tema tan importante o tan relevante para hablar en ese momento, que habían temas más importantes. Entonces, mi respuesta en ese momento fue como, bueno, entonces quizás no hay que ponerle portada a los libros que editas, porque si el diseño no importa, ¿para qué hacer atractivo un libro? Y creo que eso también es una lucha que hay que llevar como diseñadores, porque siempre dejan al diseño como en tercer categoría, así como es más importante un montón de cosas más que el diseño, pero el diseño hace atractiva las cosas, hace que querrás comprar o hace que querrás compartir o que querrás moverte. Involucrarte, o en el caso de las invitaciones a protestas, por ejemplo. Ajá. O hasta como registro, ¿va? Digamos, los flyers quedan como registro histórico de que algo pasó. Y eso es súper importante también. Yo creo que se me ocurrían varias cosas mientras hablabas, pero sí, al final lo ideal y lo chilero sería combinar lo mejor de ambos mundos, ¿verdad? Porque sí es cierto que, no sé, hay mucha gente que critica eso del bait, el clickbait y todo, pero la verdad es que es bien necesario, pues, porque yo podría redactar una gran pieza con profundidad y todo, pero la verdad es que si no es atractiva, nadie va a entrar a verlo. Entonces sí... Creo que tenés mucha razón, incluso desde el periodismo he visto que hay una práctica de que lo prioritario es pues el contenido y hasta de último se deja el diseño y debería ser algo como más integrado. Pero también recordando lo que preguntabas de los retos, creo que algo que le puede ayudar a la juventud es también darse cuenta de qué papel es el que estamos jugando, de que sí es cierto que nos plantearon como que fuimos los héroes de estas elecciones, que gracias a nosotros pasaron grandes cosas y que siempre nos estarán escuchando, pero la verdad es que también cuando uno entiende que en el Congreso hay diputados que buscan la reelección, te das cuenta que a veces no es precisamente que te estén escuchando tu opinión, sino que quieren complacerte con tal de que tú les vayas a dar el voto después. Y también ser consciente de que los fines del Ejecutivo muchas veces se alejan de los fines electorales que puedan tener luego los diputados de la actual bancada, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Bernardo y Karin no pueden reelegirse para presidente ni vicepresidente, pero los diputados sí, no me extrañaría que muchos de ellos quieran reelegirse a la próxima. Entonces, también es como de tener cuidado y no creer que siempre van a estar escuchándonos, que siempre vamos a tener la razón, porque hay ejemplos, por ejemplo, lo de la esquela, que sí, pues atendieron, ¿verdad?, el llamado y la funa, pero hay muchas cosas donde lógicamente no nos van a hacer caso, sobre todo en el Ejecutivo, porque hablamos de medidas que tienen que ser tomadas por un país, no por un grupo de personas. Claro. Entonces, ser consciente de eso quizá te ayuda más a ser crítico y a desromantizar un poquito esa relación que se ha venido cultivando desde hace rato con Semilla y la juventud. Yo creo que en el caso de nuestra generación es importante el llamado como a poner los pies sobre la tierra, ¿verdad? Sí. Lo que decía un poco antes y que tú explicaste mejor, a veces tenemos como expectativas de cosas que de forma realista es muy difícil que pasen, y creo que está bien tener expectativas y exigirle cosas al gobierno, pero también hay ciertos sectores etarios, específicamente el nuestro, que exigen cosas que son como que no pueden pasar en realidad, ¿saben? Y
O de comprender también de que, digamos, Bernardo pasó a una dimensión más amplia, no solo de un sector, sino de país. Sí. Y eso incluye muchas demandas, muchas exigencias. Entonces, eso también creo que es importante. Sí, totalmente. Y yo solo quería que no se me olvidara volver a un punto del que estamos hablando antes, que es de cómo se comunican las cosas. Porque justamente hoy, cuando Bernardo Arévalo firma el decreto en el que le quita la seguridad a los exministros del gobierno de Yamatei, lo hace usando un lapicero Big, uno así como este, solo que transparente. Y ese tipo de cosas también comunican, siento yo, ¿verdad? Como que no sé, todavía tengo dudas si lo veo como algo positivo o algo negativo, no sé qué piensan ustedes, pero porque algunos dicen así como que comunica su sencillez, su austeridad, otros dicen que comunica su falta de seriedad, no sé cómo lo ven ustedes y cómo han visto en general a un partido que se ha intentado separar un poco del tema de hacerlo todo tan milic. No sé si me voy a entender, como que hay muchos partidos que se van por muy protocolario. Muy protocolarios y que publican un comunicado que tiene un solo párrafo, que es una oración de 25 líneas, y entonces uno lo lee y dice, ¿esto qué me estás diciendo? Y que ahí se me creo que se ha diferenciado un poco, pero no sé, a veces como que siento que ponen un bien cada lado. A veces me gusta, a veces no. Yo creo que surge, veamos, ¿por qué es que gobiernos anteriores sí tenían esta necesidad o no les importaba que su comunicación fuera tan enredada, tan difícil de entender? Yo creo que es porque precisamente no les interesa que la gente entienda lo que están haciendo. En cambio, con Semilla es al revés. Sí tienen la necesidad, o sea, saben que está todo el ojo público puesto en ellos y también les conviene más explicar lo que están haciendo y aclarar las cosas antes de que venga alguien más y pues los fune, ¿verdad? O que todo se preste a malas interpretaciones. Entonces yo creo que se dieron cuenta de que la gente reacciona mejor cuando les explicas las cosas así al grano, pues que si tú quieres la ampliación después de que no sé cuál es la explicación jurídica y no sé qué, la van a dar y la dan con otros insumos, ya con video, ya una conferencia. Pero creo que en ese aspecto sí han mejorado un poquito, en al menos dar un primer insumo de respuesta, como para dar la idea clara de que, bueno, esto está pasando y tal, y pues luego explicamos más, que creo que está bien. En cambio, como digo antes, era una reacción de los gobiernos tan lenta y aparte te daban un comunicado que no decía nada o decía de todo que no decía nada. Entonces yo creo que por ahí va la respuesta y creo que es una medida pues atinada. Sí, yo creo que sí han sabido adaptarse a los tiempos, que ese es el gran problema, me parece, de muchos partidos que no le ponen atención que a su logo, que a generar una línea gráfica atractiva, que yo creo que Semilla en ese sentido sí como que entendió y vio que tenían que volver atractivo lo que promueven o sus ideas, ¿no? Entonces yo sí he visto esa transformación, o el mismo Bernardo lo mencionaba, que el TikTok ni idea, pero que como que lo fueron introduciendo, y pues ahora a mí me parece que mucha de su viralidad viene de videos, ¿no? Entonces yo creo que sí se han sabido adaptar y eso me parece atinado también. Y algo que es bien importante y bien interesante, y al menos yo pues lo valoro mucho. Creo que esa de qué video hablas, donde está Bernardo con su equipo de comunicación. Sí. Y si te das cuenta, son jóvenes, es juventud. Entonces yo ahí veo la gran importancia y lo demuestra la práctica de que si tú quieres comunicar para la juventud, también tenés que integrar a la juventud. Exacto. Que no basta con, no sé, esa falsa inclusión de que un día yo te voy a citar y te voy a preguntar, tú como joven, ¿cómo te gustarían las cosas? Y esa reunión, bueno, ya, tomamos en cuenta la juventud, ¿verdad? No, sí es un equipo de jóvenes y yo lo he visto también que los diputados están acompañados de asesores de comunicación que son jóvenes, que las personas que gestionan las entrevistas, las conferencias, juventud también, quienes redactan, juventud, los CMs, juventud. Entonces sí, creo que también ahí hay una diferencia, que yo pues no conocía a fondo cómo eran los equipos, por ejemplo, de Vamos, de Otto Pérez Molina, pero sí aquí hay una integración donde sí le dan relevancia a la juventud también a nivel de organización política. Yo creo que hay una diferencia también en la comunicación en temas, por ejemplo, de diseño, de arte, entre
el equipo de comunicación de Bernardo Arévalo y el equipo de la bancada, que de hecho no son el mismo. Y el partido también. Ajá. Como 3 grupos. Sí. Ahí. Entonces, el equipo tal vez más exitoso ha sido el de Bernardo Arévalo, que ha sabido transformar muy bien las características y las necesidades comunicacionales de la juventud hacia los intereses, otra vez comunicacionales, pero de Bernardo, que creo que es algo que no ha pasado tanto con la bancada o con el partido, digamos que también tiene un rol como mucho más limitado en esos términos, ¿verdad? Digamos, no publican tanto, no suben tantas cosas, por supuesto que individualmente los diputados sí, pero en comparación con lo que hace el equipo de Bernardo Arévalo es una diferencia bien grande, ¿va? Sí. Yo quería preguntarte, Rafa, como artista, pero también como miembro de organizaciones sociales, ¿cuál es tu expectativa para este gobierno y con respecto al trabajo que haces, que esperas poder hacer y en el que te gustaría que hubiera como una respuesta positiva o qué cambios son urgentes en ese sentido? Bueno, pues yo creo que sí, que... Y aquí voy a hablar en nombre también de, sí, diseñadores como artistas, porque muchas veces hay una división ahí muy ligera, pero la hay. Y no estoy tan relacionado con el mundo del arte, más bien con el del diseño, pero mi expectativa para este gobierno sería así, ponerle un poco más de atención al arte, que a la cultura, que creo que se ha dejado siempre como nos pasa a los diseñadores, que es como siempre en tercera categoría, o ahí salen ustedes, ahí miran cómo. Entonces, hay un montón de gente produciendo que tal vez se detuvo porque no tiene los fondos, no hay apoyo en el Ministerio de Cultura. Entonces, sí, yo espero un poco más de atención a los artistas. Y sí, creo que por ahí me quedaría, porque, digamos, en cuanto a diseño, me encantaría pues una inclusión en el IX, por ejemplo, que como yo soy diseñador freelance, me encantaría poder meterme al IX y tener una pensión, no sé, como garantías. Entonces, pero sé que es de largo aliento la lucha, ¿no? O sea, apenas van algunos sectores y el IX no funciona todavía bien, entonces es como, sí tengo cierta esperanza, pero sé que va a tomar tiempo. ¿Y para los periodistas? Pues casi lo mismo, ¿no? La verdad es que sí, se esperarían mejores condiciones laborales. Por ejemplo, eso del IX, hay muchísimos que pues no tenemos ciertas garantías y que creo que son cosas que pueden resolver teniendo control sobre el Congreso y también en el Ejecutivo. Pero también al menos algo que yo aprecio mucho por parte de las fuentes es cuando son abiertas a no solo, primero no cerrarte las puertas así en la cara, ¿verdad? Para que no puedas acceder, sino también facilitarte ese acceso. Yo creo que también es importante para las juventudes, para la población en general, que se modernice, o sea, ya pasar de esa burocracia innecesaria a algo más digital, creo que eso nos ayudaría como ciudadanía a fiscalizar más fácil, a entender mejor cómo son las cosas y también ayudaría a nivel gubernamental a entender dónde es que hay, ponerte una plaza fantasma. Yo lo veo así, de que por esa burocracia también es muy difícil encontrar esos como vicios en el sistema, en las contrataciones, en el dinero. Y pues no sé, que sigan así evolucionando en su manera de comunicar, que sí es muy importante y pues sobre todas las cosas que esperemos que eviten, no sé, que se les cole algún corrupto, alguna maña, pero que si pasa eso, que Bernardo cumpla con lo que dijo en su conferencia cuando presentó su gabinete, de que van a tener la capacidad de rectificar cuando sea necesario y cuando se equivoquen. Creo que eso es necesario tanto para mantener su gobernabilidad y su confianza, y también es algo que nos debe a nosotros como población, no importa si tú hayas votado por él o no. Claro. Y no criminalización también, ¿no? Eso. O sea, sí. Eso da para otro episodio completo. Sí. Es un tema súper importante y súper complejo también porque las juventudes han sido parte de los objetivos de esa criminalización, ¿verdad? Estudiantes de la Universidad de San Carlos, periodistas también.
Fiscales. Sí, fiscales, entonces como que también hay un ojo puesto en ese tema. Y yo creo que abarcamos un montón de cosas hoy, pero me quedo con ese mensaje de lo importante que es la cultura, lo importante que es el arte, lo importante que es la resistencia para sectores jóvenes como nosotros. Entonces, para ir cerrando, tal vez un mensaje final, unas palabras finales, una despedida final, algo que quieran decir y ya con eso terminamos. ¿Quieres comenzar tú? No, que para las personas que se han involucrado desde campaña, desde hace muy poquito, que siempre es bueno hacerlo, que se mantengan ahí, que es difícil ese proceso de tener una postura, de entender las cosas. Muchas veces podemos comenzar teniendo una interpretación muy superficial de las cosas y es muy probable que alguien mayor y nos diga, tú no sabes nada o estás equivocado, que en ese ínterin pues te insulten, que te digan pendejo y de todo, pero que no se desanimen porque al final es parte del proceso. Y también yo tengo mucha fe en que así como en 2015 vimos a mucha juventud activa que ahora está ocupando cargos importantes en el Congreso, en el Ejecutivo, que son asesores, no me extrañaría que también en próximas oportunidades veamos a personas que estuvieron activas en 2023 en las protestas, pues ya ocupando puestos, cargos de elección popular. Y yo creo que al final, si bien hay muchísimas formas de hacer política, entre ellas el activismo, creo que también urge que nos involucremos a nivel... que nos involucremos a nivel, no sé, incluso partidario, querer estar en las instituciones, como ayudar a reformar esa idea de que Estado no es precisamente algo malo y que por estar ahí, involucrarte, no es que tú seas corrupto. Creo que eso se necesita y... Eso, y también se me olvidó decir que ojalá este gobierno también recupere la educación pública, que creo que eso es lo más valioso que nos pueden dar a los jóvenes. Sí. Eso. Bueno, el mío también está relacionado con un poco con lo que decía Yaneli, que es mantener como la atención en la política. También mencionar que político no es sinónimo de malo, sino... más bien de muchas decisiones que se toman allí y que nos afectan. Entonces, que es importante mantener el ojo ahí. También mencionar que hay varios y varias diseñadoras que también trabajan en temas sociales. Por ejemplo, está Vix Morales o Kevin Coyote, que fue el del Tonelito, Sandy López o Esvin también, y Samael Singular García, que creo que es importante ver su trabajo, compartirlo, porque lo que están diciendo es importante y hay que compartirlo. Bueno, ya lo dije, ya me estoy trabando, ya me puse nervioso al final. Pero sí, eso, mantener el ojo sobre la política y eso. Bueno, pues ya saben, yo reitero nada más el mensaje final de Rafa, vayan a seguirlo también a él, vayan a seguir a las personas que recomienda, creo que su trabajo es importantísimo para reflejar una realidad que todos sabemos, pero que a veces es difícil poner en palabras y que entonces en imágenes a veces pues dice muchísimo más. Y ahí está la esperanza de las juventudes y las expectativas de las juventudes, aunque ya hablamos de que hay distancias que salvar ahí, pues también es importantísimo seguir manteniendo esa resistencia que caracterizó a la juventud, además de otros sectores, durante las protestas de 2023. Entonces, gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que les haya gustado el episodio y pues hasta ahí nos quedamos. Compartan. Hasta la próxima.